Ahora sí, ya se escucha. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos a este segundo encuentro que tendremos el convenio entre UPB y Legal Partners. Vamos a tener el día de hoy un evento muy interesante que tiene que ver justamente con los usos del espectro radioeléctrico. Y no podemos, por supuesto, tener como invitado al doctor Carlos Mauricio Borges, reconocido experto legal, una autoridad en materia de derecho de telecomunicaciones en general. El doctor Carlos Mauricio es abogado de la Universidad de Medellín, es especialista en gestión y regulación de las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías de la Universidad de Extremadura de Colombia. Es magíster en Derecho de la Universidad de Medellín y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha tenido una amplia trayectoria en el nivel académico y a nivel profesional en estos temas de derecho de telecomunicaciones y actualmente trabaja en empresas públicas de Medellín en UPN. Y nos va a acompañar el día de hoy un gran experto en inglés justamente para discutir estas cuestiones. Así que es un verdadero honor poder estar con él el día de hoy. Vamos a aprovechar muchísimo este espacio académico que preparamos para todos ustedes. Y sin más preámbulos, le damos la palabra a Carlos Mauricio. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa generosa bienvenida. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Dos personas que me digan por qué están acá. Porque este tema no es así como el derecho de los fuertes. Me decidido. ¿Qué es para el programa? Los árboles. ¿Qué más? Curiosidad de tipo. ¿Han oído hablar del espectro? Pues que sí, que han oído los ejemplos. No hay un... ¿No? Por dicho, ¿cómo creen que le llegan las... ¿Cómo creen ustedes que funcionan las redes? ¿Qué pasa? ¿A dónde se conecta ese aparato? Yo siempre empiezo esta conversación desde nuestra presentación. Esta presentación empieza con una anécdota. Es la historia de Maxwell y Hertz. Hertz era un científico alemán que mostró en la realidad que había unas cosas que quedaban con la realidad, y después Maxwell muestra matemáticamente y crea las ecuaciones. Entonces, esa historia, que cuenta este señor, dice que cuando Maxwell estaba en clase con los alumnos y les estaba contando el tema, yo demostré que estas unas existen, pero esto no sirve de 1864, por ahí. Yo demostré que sí sirve nada. Esto es un experimento que simplemente sirve para demostrar que Maxwell. Después llega un alumno y dice, entonces, ¿qué sigue? Dice, nada, supongo. Miren cómo en un poco más de 100 años hemos pasado de creer que esto no sirve para nada. ¿Cuántos minutos sobreviven ustedes sin su celular? ¿Cuántos minutos del día no tienen ustedes su teléfono? Y no viéndolo así, sino el otro lado es cuántas cosas son capaces de ustedes de hacer con un teléfono conectado a Wi-Fi. Y esta es un informe de un comité de Estados Unidos que diga cuándo se dieron las primeras telecomunicaciones. Uno de ustedes saben qué es el código Morse, la telegrafía. ¿Qué es? Es el código que se usaba desde el que llegamos a realizar eso. En el primer método de clasificación, la que está eso. Después, como el método que se usó, el código se usó para Telegram y fue implementado para mensajes cortos de la que está esto.
Entonces, Samuel Morse es un código Morse, que es un lenguaje de puntos de rayas. Y después, Guillermo Marconi, italiano, logra la primera radiocomunicación inalámbrica a nivel intercontinental. Entonces, este estudio lo que dice es, cuando Marconi hizo la primera comunicación radiotelegrafía, usaba todo el espectro de radio que estaba disponible. Era un recurso, llamémoslo escaso, no del todo presente, pero es valioso, porque le estamos a la habilidad. Pero sobre todo es un concepto que va evolucionando y que vamos descubriendo y ampliando a lo largo del tiempo. Los radiotelegrafistas de la Picana transmitieron hasta el final todos los mensajes. Ya sabían que no había nada que hacer, transmitieron hasta el final todos los mensajes de todos los pasajeros que querían despedirse porque había trovado cerquita con el que tenían comunicación. O sea, estas cosas de verdad cambian el mundo. Esta la vamos a volver ahorita, porque ustedes son el mayor de estudiantes de Derecho. Y esto es, si pudiéramos tener nosotros de radio, las grandes dificultades. Esto es de lo que vamos a hablar. Esto es una onda de radio en una antena, como la que tienen sus teléfonos, propagándose en un espacio que es una onda de radio. ¿Ustedes creen que hay más facetas de la vida reguladas o hay más facetas de la vida no reguladas? Y de las que ya conocemos, la vida tiene 100 facetas. ¿Cuántas de esas 100 están reguladas? Listo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque pueden utilizar aterrizar en el tema legal. Esto es un tema que está ahí en la frontera entre la regulación, el derecho y la tecnología. Y esa es la primera pregunta que yo hago siempre, pues cuando hablo de estos temas de legal, que si las discusiones como el derecho y la tecnología, la inteligencia artificial, la privacidad, necesitamos regulación. Existe regulación, podríamos tener más regulación. O deberíamos dejar que eso juegue libremente, con las reglas que sean del mercado. Ahorita hablemos con esto, solamente quería decirles, cuando ustedes cogen su teléfono, si tienen un mensaje de WhatsApp, hacen una llamada, lo que está ahí es un teléfono sale de una onda de radio. ¿De dónde se comunica? Se comunica con la central que está acá cerca, estará 1 o 2 kilómetros, hay una torre, yo he visto por alguna central, que hay una central de la universidad, que comunica esa central probablemente y de ahí se va por fila a lo que se tenga que ir. Por eso el mundo del espectro radioeléctrico es valioso. Todas las discusiones de espectro siempre cuestan billones de pesos. El 20 de diciembre va a haber una subasta de espectro. El gobierno espera recaudar 2 billones de pesos por otorgar permisos para usar el espectro. Entonces, cuando les preguntaba ahorita cuáles facetas de la vida están reguladas y cuáles no, esta es una faceta que obviamente cuando nos gustan los abogados, cada vez me gusta menos que no tendríamos 2.300, ¿en qué número le digamos? 2.350 de no sé por ahí. 2.350 leyes desde 1991, no clientes y no tenemos protección directa. Este es uno más de las facetas de la vida que está regulada. Entonces, tendría que hacer toda la cosa. Sí, 400 artículos, 430 con los transitores. Uno de esos artículos, hay dos que hablan del tema. Muy mal datos, pero bueno, vamos a aclarar el ensayo. Vamos a hablar de los que dice el artículo 75.
Dice, el espectro electromagnético es un bien público. Acercando a un régimen legal, ahí me falta mucho. Aquí me ayudan ustedes un poquito a entender qué es eso del bien público. El espectro electromagnético, primer concepto, es un bien público. Segundo, inenajenable. ¿Qué quiere decir que no sea enajenable? ¿Qué es un bien inenajenable? Que no se puede disponer de él en cualquiera de las modalidades de disposición. Imprescindible. ¿Qué no debe? ¿Qué no debe? Que no se puede adquirir por prescripción. Está sujeto a la gestión y al control del Estado o del gobierno. Y de todos tenemos derecho a usarlo en las condiciones de igualdad que fije la ley y se garantiza el pluralismo y se intervendrá para evitar que se cree un monopolio. ¿Cuántos operadores móviles hay en Colombia? ¿Cuántos conocen ustedes? 3 pero bueno, ¿Cómo es un operador? Operadores de red son estos son operadores virtuales. Y vamos a ver cuánto tiempo más tenemos esos 4 operadores. Entonces, venga. Tenemos acá. ¿Qué es eso del bien público? Tenemos aquí planteado y ya. ¿Qué quiere decir eso? Que no entienda. Yo también estudié con curas, no puedo escribir las preguntas. Si no entiende la mano y me dice. ¿Qué quiere decir que algo sea un bien público? Y por encima, ahorita tenemos que detallar eso, pero sí por encima, ¿qué quiere decir? Que algo sea un bien público. Vieron que ustedes ya estaban con los últimos semestres. Entonces, esto es como, no sé, esto es constitucional 1, constitucional general 1. ¿Qué es un bien público? Y ya. Si no hay un particular. Vamos a hacer una lista de esas cosas. Entonces me dicen, no particular, libre uso, Disponible para todos. disponible para universidad de público. No particular, no es propiedad en particular, libre uso y disponible para todos. Entonces uno dice, venga, a eso del bien público le falta una definición. ¿Qué tipos de bienes públicos hay? Porque ustedes me dan características, pero esto hay que llevar un poquito más y esto tiene dos otras funciones. ¿Cuáles son estas? Bienes públicos se mantenía que se mantenía. Esa es una posible, listo. Por su régimen de uso. Su régimen de uso. Ya avanzamos y nos devolvemos. Los bienes públicos, el concepto de bien público. ¿En qué se parecen la Alpujarra y el Parque Bolívar? La Alpujarra y el Parque Bolívar no son de un particular. Yo puedo entrar a la Alpujarra cuando quiera, cuando me puedo caminar por el en teoría, a la hora que yo quiera. Está disponible para todos. Entonces ahí me falta algo. Bueno, que estas son características, no me falta comprender. Uno dice, bueno, aquí hay que mezclar varias normas. Hay que mezclar varias normas. Llega uno
a una conclusión y dice, hay unos que se llaman bienes fiscales. Hay otros bienes que se llaman de uso. Este es el régimen del Código Civil, este es el régimen del fenómeno que los están definidos. Por alguna imprecisión o por algún error de traducción porque se quitaron de los pecados, pero en el Código Civil. Listo. Alpujarra es un negocio público, es un fiscal. La Universidad de Antioquia, la Gobernación, el Politécnico, la Avenida 70. Alpujarra, bien público, bien de uso público, bien fiscal. Uso público. Alpujarra. ¿Por qué? Yo no sé qué es Alpujarra. ¿Quién es el dueño de la 70 carrera? ¿Quién es el dueño de la carrera 70? Estado. Primero, definamos los conceptos y ahorita invitamos a ver cómo se llaman. Los bienes fiscales, claramente, son de titularidad del Estado. Bienes de uso público por una ficción, por eso no puede, en teoría, si la geografía lo permite, no puede correr. La Guajira empezar a caminar por todos los planes y hasta fácil. Que todos son dueños de eso. Entonces, los bienes públicos, ¿de quién son? De la nación, de todos. En los bienes fiscales, es un bien fiscal, claro. Yo tengo derecho a entrar a la Alpujarra, pues si yo voy a las 3 de la mañana, no lograr la atención de 7 a 5 de la tarde, porque los bienes de uso público, el uso, se mira. Todos tenemos derecho a usar el espacio público. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para que me den las 70 a ningún lado. En cambio, en los bienes fiscales, yo creo que voy a hacer para entrar al final, simplemente para entrar a bienes fiscales. Toca registrar, tenemos que administrar, no explicar. En un régimen de acceso, hay un uso condicional. ¿Me dice listo? Vamos a ver. Vamos a ver el espectro al cual se parece. La regulación de esto es que es como si el espectro fuera un bien fiscal o un bien de uso público, porque yo de esta definición no lo busco nada. Porque esto es una definición y estas son dos especies de esta misma definición. Entonces es correcto decir que el espectro es un bien público, pero eso no dice nada en estadísticos. Es una norma general. Mira, es una meta, es una filosofía. Pero la regulación, que sí la tiene que llegar al detalle, tiene que resolver esta solución. ¿Nuestras leyes son buenas o son malas? La dificultad de la pregunta, porque tenemos leyes buenas, tenemos leyes malas. Una ley buena. ¿Cuál? No hay clasificación. No buena desde. No buena desde. Mejor dicho, una ley en sí. Una pregunta está maravillosa. Una ley bien redactada. Ustedes han visto leyes bien redactadas, leyes técnicas y leyes mal redactadas. Porque en teoría el resultado del proceso democrático, que las leyes van a sacar entre todos. La ignorancia no existe.
Bien, comandante. Bien. Con toda su complejidad, vamos a decir que es una ley bien redactada. Leyes mal redactadas. ¿Alguna vez una ley mal redactada? La mayoría incurre en muchas imprecisiones. La mayoría incurre en muchas imprecisiones cada vez más. Porque convertimos el proceso legislativo en un proceso entre democrático y técnico. Convertimos en un proceso eminentemente democrático. La Constitución dice, no se pueden adoptar por decreto, no se pueden adoptar muchas normas importantes por decreto y por estados especial. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque dice, aquí me trazaron un norte, me trazaron unas condiciones generales. Suave, si la respuesta está en la ley, al que dice. Llega uno y de venga, entonces hay una ley que define qué es el espectro. Entonces sí. Un país, o un país con muchas cosas por lograr para que seamos ambiciosos y no nos llamemos más feo. Nos gustan las leyes, tenemos leyes, creemos que las leyes resuelven problemas. Y estas son todas las leyes que definen qué es el espectro. Hay leyes desde el año 1936, no encontré desde anteriores. No creo que haya una ley anterior a 1936. Pues por acá me hablan de los canales radioeléctricos, los canales radioeléctricos. Por acá en el año 1990 ya me hablan del espectro electromagnético. Es de propiedad del Estado. Si el espectro es propiedad del Estado, entonces, ¿qué debería ser? ¿Un fiscal o un fiscal? Acá es un bien fiscal. Este es un bien fiscal, no dice el espectro es un bien fiscal. Entonces, es titularidad del Estado. Bueno, vamos a asumir eso, vamos a asumir eso. Y además tiene entonces un uso condicionado. ¿Condicionado a qué? Sus teléfonos celulares, sus operadores pagaron billones de pesos para poder usar eso. Y por eso el gobierno les da permiso de uso de servicio. Pero ustedes pagan por usar Wi-Fi. Ustedes pagan por usar Wi-Fi. Pagan por usar Wi-Fi. Sí. Depende. No está viajando, sí, pero en su caso, ustedes pagan por usar el Wi-Fi, no el internet. El Wi-Fi. Y donde usted se quiere por Wi-Fi. Sí. Es que le pagan directamente, No, yo por una cosa que no servicio internet. pero te puedes conectar por internet, simplemente te puedes conectar por la reunión. Exacto, entonces cuando me conecto por la señal, pago la red de permiso no se puede conectar y no tener el internet. Uno puede conectar al computador y no tener acceso a internet, totalmente recíproco. Como todos nos podemos conectar a esto, como así que hay usos condicionados. Es que eso, que el Wi-Fi lo pueda usar por el mundo, me parece más a esta regla. Entonces, sigamos viendo las leyes. A ver, hay muchas leyes. Hay mucha jurisprudencia, porque no sé si hay varias líneas jurisprudenciales que determinan dónde deben se contradicen. Hay jurisprudencia en sentido estrictamente contrario a lo que dice la disposición. Pero uno esperaría que las leyes, eso sería mi fe, en las leyes también. Vamos a ver si, cómo sigue esto. El espectro radioeléctrico es propiedad exclusiva del Estado. El espectro electromagnético es un bien público, sujeto a la gestión y control del Estado. Principio, el espectro radioeléctrico es un bien público de la nación. Dos normas.
Unas hablan de espectro electromagnético y otras de radio eléctrico. Son diferentes. Te explico. Esto una onda central. Uno acuerda el colegio de la función centro, trigonometría, símbolos. Esto es una onda central. Antes de ir cuenta. El sonido que hago yo en este momento al hablar, que les llegue a ustedes, se propaga en forma de emoción. Las ondas de su celular, de su computador conectado a Wi-Fi se propagan a través de ondas celulares. La luz es una onda celular. Pues uno pone la información, el sonido, el beat, lo que quiera, y lo monta en la onda. Entonces, hay un concepto discutible, pero no vamos a quedar ahí, que dice que hay una cosa que se llama espectro electromagnético. Y que dentro de esa segmento se llama espectro radioeléctrico. El espectro de radio, como su nombre lo dice, es el espectro radioeléctrico y tiene que ver con la luz, también sirve para mandar información. Pero este bombillo no podría enviar información sin todo este sonido. Envió uno para transmitir televisión. Todo el mañana durado. No sé si han visto unas torres que hay detrás del seminario. Claro que la cosita de la mañana. Porque nos vamos a terminar. Una cosita blanca. Detrás, por ejemplo, están las estaciones de televisión del canal de la CNN. Funcionan en otras frecuencias y cubren el principio teórico de todo el valle. Entonces, la regulación de radio siempre está enfocada al espectro radio. Entonces, para estos fines vamos a hacerlos. Es una definición que tampoco es precisa de género y de especie, pero vamos a decir que son análisis. Entonces llega acá y me dice, no, aquí no veo sino cuántos años tiene. 34. 34. Me tocó hola. Hola. Sí. Sí. ¿Qué era hola? Porque ninguno de ustedes sabe qué era hola, ¿o sí? Sí. No, porque se están echando los que no me era hola. ¿Pero qué era hola? Era celular. Era un operador de celular. ¿Por qué pegamos? Cuando el minuto prepago de todos los operadores valía 1.000 pesos. Este señor entró ofreciendo minutos a 30 pesos. Este es el marco regulatorio de ese operador, año 2000, que vean lo que dice. Cuando vayamos a contratar esto, hay que tener en cuenta que el espectro radioeléctrico es un bien público de la nación. Son dos normas de la misma jerarquía. Son dos normas de la misma jerarquía que establecen cosas totalmente diferentes. Y que dicen que el espectro, ser un bien de la nación, es un bien público, si el espectro es un bien público, cualquiera lo puede usar. La diferencia en estos dos conceptos es entonces uno dice listo a eso. ¿Esto es una discusión académica? No. ¿Por qué no? Posee un contrato a las condiciones para poder ser en el contrato. Están prohibidos a menos que de parte está Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo hacer un arrendamiento comercial? ¿Yo puedo hacer un arrendamiento de una vivienda urbana?
está expresamente pactada. La pregunta es, ¿yo puedo ceder un permiso de su espectro radioeléctrico? Me dan permiso para tener una compañía de telefonía móvil. Yo puedo ceder eso. Esto es diferente. Si esto es un bien estatal o si esto es un bien de uso particular, es muy diferente. Son regímenes legales diferentes. Y por último, para que avancemos. Yo puedo adquirir los bienes de uso público por prescripción. No puedo adquirir un bien fiscal por prescripción. Esa es muy difícil, pero se la deberían saber. Yo puedo adquirir un bien fiscal por prescripción. Yo puedo adquirir un bien fiscal por prescripción. Vean, en teorías, los bienes fiscales son el régimen de la propiedad privada, la única diferencia es que no es el Estado. Pero si hay una disposición legal expresa que lo permite, que lo prohíbe, dice, no, estoy acá imprescriptible, acá también es imprescriptible. Cuando yo llego a una clasificación donde ya las dos categorías me dan el mismo resultado, se complica más. Este es el resumen de eso. Hay una cosa que se llama, como que llaman el dominio público radioeléctrico, el espectro radioeléctrico, en italiano el demanio, la traducción española demanial, los bienes demaniales, pero eso es un se vea. Muchas facetas de la vida, yo lo arreglo de dos formas, o bien porque tengo el poder, y uno de ustedes le ha tocado un toque de queda. Listo. Esta es una listo. También me da mucho de eso, pero. Pero uno dice, ¿por qué la gente no puede salir en la calle? El poder decir que la gente no sale a la calle. Así de sencillo. Eso no quiere decir, no tenemos que ir hasta allá en la discusión de decir que entonces el Estado es mi dueño. Entonces, como es mi dueño, me puede decir, no, que no puede. Yo no puedo ser el dueño de todo lo que hay cosas que yo no uso porque tengo el poder para hacer. Pues el Estado en algunas cosas interviene con poder y en otras interviene porque es. ¿Cómo interviene en el espectro? Aparte de esta discusión que parecería ser académica, ha habido sentencias importantes en las que se dice que un operador no puede ser de su espectro porque eso es un bien público. Es una denominación, es decir, no se puede someter a las decisiones. No puede someter el bien público a un régimen de derecho. Eso tiene unas connotaciones enormes, y si es un bien de uso público, más difícil. Listo. Ese es el régimen legal. Ese es el gente en un borrador. Un borrador de pronto. Sí. Los borradores.
Listo. Los abogados tendemos a pensar que el derecho es muy importante. Los abogados tendemos a pensar que el derecho es lo más importante de la vida. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? Una ciencia secundaria. Generalmente sí. Generalmente. Todas las otras ciencias entienden mucho más rápido los fenómenos que el derecho. Eso nos pone generalmente en el derecho. No sé, ¿hace cuánto existe lo que llamamos hoy analítica de datos? 15 años, pues. ¿Para qué tenemos la capacidad computacional para procesar grandes capacidades de datos? ¿Qué concepto? ¿Hace cuánto existe el concepto abstracto de inteligencia artificial? Y nosotros apenas nos estamos preguntando eso. Y los abogados apenas estamos empezando con la discusión. Tenemos décadas. Y en el espectro más o menos pasa lo mismo. Y es los abogados tendemos a pensar que casi todo es unidimensional. Unidimensional. Y generalmente en la vida pocas cosas son unidimensionales. Generalmente en la vida todo tiene varias dimensiones, varios puntos de encuentro. Y es el cambio diferente. O sea, yo tengo un concepto que se llama espectro paraséptico. Esto tiene una visión desde la economía, de la física, tiene una visión de ámbitos, y sobre todo tiene una visión social. ¿Cuántas personas creen ustedes, si yo cojo 100 colombianos en la calle, cuántos creen ustedes que tienen educación profesional? ¿Cuántos De 100 colombianos, ¿cuántos terminan en una universidad? 20. De 15, 5, no importa. Pues, pero obviamente si los ponen la guajira es diferente. ¿Qué colombiano? Más o menos entre el 7 y el 10% ahí estirando algunas cosas llegan al 10%. ¿Qué porcentaje de colombianos creen ustedes que tienen acceso a internet fijo en sus casas? Hay sí promedio rural y ciudad. Y obviamente es mucho, pero el promedio de 100 colombianos, ¿cuántos creen ustedes que tienen ese internet fijo? No tanto. Pero sí es como el 3 está más cerquita, 35. La diferencia entre lo rural y lo urbano es notoria. Y aún en lo rural, entre lo urbano municipal y la periferia, es igual. Y la otra pregunta que les hace última, ¿qué porcentaje de la población colombiana creen ustedes que tiene internet? Esto es un teléfono móvil con acceso a internet 4G. ¿Qué porcentaje de la población colombiana creen ustedes que tiene acceso a un teléfono móvil? De 100 colombianos, ¿cuántos tienen acceso a un teléfono móvil? 80.000.
Uno ve las cifras del ministerio y dice que de 100 colombianos, 125 tienen líneas telefónicas. Y hay otra explicación, hay gente que tiene los teléfonos. Una cosa es el número de marcaciones, es que yo puedo tener una tableta con SIM, puedo tener una moto con un sistema de rastreo satelital, con SIM, que manda un mensaje de texto y manda sus coordenadas, y eso es una línea, y eso ya se hace la alguien. Pero la realidad es como el 90%, hay que tener en cuenta pues, la gente, los niños. ¿Qué porcentaje de ustedes que colombianos tienen acceso? Ustedes, porque están participando. Acceso a Internet 4G. ¿Cuál es la importancia de eso? Es ¿quién se conectó a clase durante la pandemia desde el celular? Muchos. El Internet sí no es 4G, entonces que no, chicos. Todavía los que no. De verdad tienen el poder de transformar la vida de las personas. No puede hacer una carrera de distancia. Internet, sí. Pues aunque todos, casi todos tenemos celular, solo como el 65% de la población colombiana tiene acceso a el cuadro. ¿Y cuál es el impacto de eso? Ustedes, con sus extensiones cerebrales en este momento, no tienen un computador enfrente, ¿qué diferencias? Cuando ustedes se conectan a Internet, ¿para qué se conectan? ¿Por qué ustedes que la página no visitan? Uno coger el tráfico de Internet, el 70 al 80% son redes sociales. Instagram es una red esencialmente femenina. YouTube es una red esencialmente masculina. Y así, pero ¿quién es el dueño de Instagram? ¿Quién es el dueño de Instagram? ¿Quién es el dueño de WhatsApp? Y ¿por qué estamos hablando de esas cosas? El mundo se volvió, no, en 100 años logramos algo que parecía imposible, que era hacer una buena cintura de cualquier parte del mundo. Y gran parte de eso, la causa de eso, y gran parte es las telecomunicaciones. Venga, el tema del espectro es un tema jurídico, ¿no? El tema jurídico ya lo agotamos. Pero miremos estas otras dimensiones, porque alguien de verdad entiende el concepto de lo que yo quiero representar. Entonces uno dice, la física, es la pregunta que ya nos hacía ahorita. Porque en algunas partes se habla de espectro electromagnético, en otras partes se habla de espectro radioeléctrico. Sí. La física le dice, yo le voy a responder esto, es que un espectro es un rango de longitud de onda. Ahí estaba el circuito, las ondas terminales. El rango más amplio se llama espectro electromagnético, el más pequeño radioeléctrico. Desde una perspectiva técnica, y está ya el tema de las telecomunicaciones propiamente dicho, no podría decir el espectro es lo que sirve para llevar servicios de telecomunicaciones. Esto me interesa mucho. Desde una perspectiva económica, pero generalmente, generalmente lo que vamos a hacer es no conozco un puesto que valore el impacto económico de decisiones. Sí, sería la regla fiscal. Dígame de dónde va a salir este pago.
El Amazonas es sujeto de derechos, perfecto. Aunque vamos a materializar esos derechos, porque simplemente decirlo no tiene ningún efecto. Desde el punto de vista económico, el espectro es eso que dice ahí. Es un recurso finito. Es un recurso reutilizable. Y que las administraciones del Estado es el gobierno. Administraciones del Estado es el gobierno. El Estado, los gobiernos son temporales, las administraciones o el Estado, las entidades son atemporales. Pueden explotar para el desarrollo económico y de las comunicaciones. Este señor dice que todo lo que les he dicho acá, estas posiciones son interesantes. Señor, esta sí la quiero leer. Es muy interesante. Vea, no existe una forma adecuada de explicar qué es el espectro, porque esa cosa no existe. No existe tal cosa como el espectro. Es una ilusión a que nos aferramos para evitar conceptos que perturban nuestra intuición sobre cómo funciona el mundo. Las transmisiones de radio están ligadas, lo que explica, a frecuencia solo, porque es el mecanismo que desarrolló Marconi. ¿Recuerdan que empezamos hablando de Marconi? ¿Quién fue Marconi? ¿Qué logró Marconi? Ese fue Hertz. Pero llaman las ondas hertzianas. Él dice, Maxwell tenía razón. Las ondas son de Hertz. Las ecuaciones son de Maxwell y las ondas son de Hertz. ¿Qué es Marconi? Fue el primero que una onda, la primera comunicación, radiocomunicación telegrafía. Eso, casi. Y vea esto, yo decía, esto es así. Que Marconi hizo así y llevamos 120 años haciendo así. Y no hemos podido para nada nuevo. Para multiplexar es coger varias señales y meterlas en el mismo de transmisión. Para multiplexar señales simultáneas en el mismo espacio gris. El espectro, como una progresión de frecuencias vinculadas a los servicios, no existe en ninguna parte del mundo. Por eso yo empecé leyéndoles, contándoles la anécdota de Maxwell. ¿Para qué sirve esto? Esto es un descubrimiento, esto es un recurso. Este señor dice, el espectro no existe en ninguna parte de la naturaleza, no ve el espectro, no ve la luz. No sabe que las ondas de radio existen, por eso sí se lo voy a demostrar, pero no las ve, no. Es análoga a la tabla periódica de elementos. Útil para la comprensión, pero una construcción pura para una construcción, pero es una construcción puramente intelectual. La cosificación de esa construcción en una manifestación física concreta, decir que el espectro existe, no causa más. Entonces vean, debería de tener porque pues tenemos. El espectro no existe, deberíamos regular la emisión radioeléctrica. ¿Quién puede y quién no puede emitir? Pero el espectro, así como todo el espectro genérico. Entonces aquí entremos tres. Hasta los tres. Entremos en un teorema sencillo aquí para que avancemos un poquito y ya
conversemos, usted me pregunte lo que quieran preguntar. Hay dos principios básicos de cómo usar el espejo. A la regulación de estos viene. La regulación de esto viene de la Organización de Naciones Unidas, que tiene un órgano especializado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Colombia es fundador de la OIT, es socio fundador, miembro fundador de la OIT. Y creo que todos los países reconocidos del mundo se parte de la OIT. Es un escenario de mucho consenso. Hay grandes batallas ideológicas, económicas, pero tiene todo un andamiaje normativo detrás. Vamos a relacionar dos conceptos que son frecuencia, tres conceptos: frecuencia, tiempo y espacio. ¿A dónde voy con esto? Si nunca se había preguntado dónde se conectaba su teléfono celular, no creo que haya una pregunta más avanzada y es: ¿por qué, aunque todos estamos mirando este computador en este momento y todos estamos conectados a Wi-Fi, porque todos nos podemos comunicar a la vez? ¿Por qué pasa eso? Las frecuencias. Hay unas frecuencias asignadas a los portátiles, cada uno tiene derecho a un canal. Entonces, si él está usando este canal, ella puede usar ese mismo canal, puede. Porque no estamos hablando de comunicaciones digitales, se puede aplicar el paquete de él y después contar el paquete. Todos podríamos funcionar en ese mismo canal. Cada vez que una persona, cada vez que unas personas usan el mismo canal, se libra. Es una cosa que se llama, en términos económicos, se llama la tragedia de los comunes. Y una señora se ganó un premio Nobel de economía. Sencillo. ¿Qué pasa si todo Medellín quiere ir a la Plaza Bolívar? Pues que nadie termina pudiendo disfrutar la Plaza Bolívar. Que sea que eso significa, pero físicamente no cabe en la Plaza Bolívar. ¿A dónde voy con esto? Es viendo la dimensión económica del aspecto. Y reutilizable. Y la primera característica que digamos que hay. Y yo les dije, digamos que es reutilizable. Voy a una primera manera, en teoría. Teoría escaso. En teoría escaso. Cuando algo es escaso, fue una consecuencia lógica de que algo sea escaso. Hay que pagar generalmente mucho. El espectro, las ondas de radio son escasas. Las ondas de luz son escasas. No. ¿Cuánto? 1,500,000 millones de portadores de energía. Por lo menos hay, no sé, 5 millones de edificios. No sé cuántos hay. 5 millones. Todos usan el espectro electromagnético. Y ondas electromagnéticas. Eso quiere decir que el espectro es escaso. Entonces, ¿por qué se dice ahí que es escaso y no lo dice real? En un espacio geográfico, vamos a contar que la universidad es una ciudad. Esta es la universidad. ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por un minuto de voz si solo una persona en la universidad pudiera hablar a la vez?
Tengo una persona, historia, ¿Cuántas estudian en nuestra universidad? 20.000 personas. 10.000 personas. Sí, creo que intentamos. 30.000 personas. Vamos a suponer que de todos. Tenemos un teléfono para todos. ¿Cuánto están dispuestos ustedes a pagar por hacer esa llamada? Listo, eso ya se llama elasticidad, la importancia, listo, pero ustedes pagan 5.000 pesos por eso. Pues sí, la ley no evidentemente sí. Pues sí, no, obviamente las condiciones distintas en las que necesitan, por ejemplo, en las que obviamente cuando las cosas son más privatizadas, no pagamos por eso. Entonces siento que en el caso en el que primero solamente una persona lo pudiera utilizar, siento que como en general todo el mundo querría utilizar esa llamada. Y el precio, yo creo que 5.000 sería muy bajo, pero la gente pagaría su llamada. Como 5.000. Pues 5.000 claro que nosotros tenemos un teléfono, pero eso valía la llamada internacional de Estados Unidos, ya, 5.000 pesos, bueno, hace un tiempo. El tema que hay detrás de esto es la escasez. No vamos a asumir que el aspecto es un recurso escaso y vamos a crear un concepto emisor de los ustedes. Emisora existe. ¿Qué frecuencia es esa? En Medellín solo puede haber una emisora que funcione en el sentido del público. Entonces uno dice, espacio geográfico. Medellín. Frecuencia. 89,9 megahertz. ¿Cómo se llama esa emisora que dice que desde septiembre va a realizar? ¿Qué número es ese? Ayer entré a una tienda que es como unos supermercados que hay varios. Y ayer entré a una tienda. Y era muy raro porque era como tener a Dios o siendo un hipotensión y presente hablando. Entonces, pues había como una plantilla que iba diciendo, recuerde que hoy tenemos descuento en las verduras o no sé qué. Y yo así de, ¿en dónde está la persona que está hablando con el micrófono? Y entonces yo no pude con la curiosidad y le pregunté a la cajera que en dónde estaba la persona, pues que no la tenían encerrada. A la persona con la que nos hablaba. Y me dijo que ella es una cadena que tiene 4 supermercados y que en la oficina central, que eran los colores, tienen como una estacioncita de radio que se tiene como una página web y que él está ya hablando de que no suena para todos los supermercados, entonces esas cosas. Pero por ejemplo, es una estación de radio que, o sea, si yo le pongo los megahertz, no voy a poder como acceder a ella, ¿no? O es como privado, entonces a ver, Pero por internet, es una página de internet que es un streaming. bueno, pues sí, me parece muy bien. Y yo no soy el mejor que me cae encerrada en un mundo que Medellín solo puede haber una frecuencia, una emisora que sea un inicio, la otra. ¿Cómo se llama? Política. Solo puede haber una. Solo puede haber una emisora política, me siento. Pero esto crea, y aquí es de donde surge la escasez. No dice. Una persona puede usar una frecuencia que le garantizo que no haya una emisora que no tenga 89. En un espacio geográfico. Pero además, en un instante de tiempo. Ese es el fundamento de toda la regulación del espectro.
¿Qué pasa si yo monto otra emisora 89.9? Vamos a suponer que esta emisora queda, vamos a suponer que queda en el Poblado. Y yo en mi casa he hecho el edificio, una antena, hizo la misma frecuencia en el Vigano. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Interferencias. Entonces uno dice, hay un fenómeno de las ondas de radio que se llama interferencia, y es que cuando yo tengo dos ondas, dos emisiones en la misma frecuencia, las dos señales se suman. Y cuando se suman, se interfieren. Esto, digámoslo de alguna cosa. De acá, de donde surgen las clases, entonces dice, yo voy a crear, esto es una norma de la OIT, yo voy a crear todo un entramado jurídico que viene desde tratados internacionales que aterrizan la Constitución, que tienen la ley, para que esto no pase. Este es el mundo de la escasez y dice, la utilización del espectro radioeléctrico depende de las dimensiones, la frecuencia, del tiempo y de la ubicación del espacio. Entonces, esto es la constitución de la OIT. Que dice, usted debe emitir con la mínima potencia posible para que haya la menor cantidad posible de interferencias. Listo, venga, lleguemos acá. Cuento un poquito el chisme como del futuro. Este es el pasado, así ha funcionado toda la vida literalmente desde hace más de 100 años. ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? ¿Qué es un bit, Andrés? Una representación digital de 1 o 0. La unidad mínima de información, 1 o 0. ¿Qué es un byte? 8 bits. Sencillo. Ese es el mundo de la digitalización, ese es el mundo de las telecomunicaciones y de la tecnología moderna. Ese es el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la analítica de datos. Que lo que ve son bits, son bytes, que lo que ve son vectores. Como tenemos una gran capacidad de cómputo a nuestra disposición, podemos ser más transformar el mundo en eso, o simplemente vamos a mantenernos. Vamos a cambiar, eso sí, vamos a cambiar, igual no nos vamos a quedar. Y ese mundo de la evolución, de la digitalización, también llega al mundo del espectro radioeléctrico. Esto es muy evidente, estos son comunicaciones analógicas. La radio FM existe en este país hace 50 años y no hemos hecho nada en estos 50 años. Hemos innovado mucho en eso. Pero es una onda analógica, se ven así, como si los copies se ven así. Pero ya cuando uno ve una onda digital, lo que ve son rayas que son mucho más inmunes a las interferencias. Entonces, lo que yo me he dedicado a estudiar los últimos las canas no se compadecen con las redes, son más las canas que los años. Pero no le pongamos número, por últimos años de ¿cómo hacemos? ¿Cómo deberíamos regular esto para que fuera más eficiente? La tecnología ya existe. ¿Cómo hacemos que la regulación del uso de los espectros sea más
Cuando uno lee mucho este tema, uno ya le da cuenta por ahí, ve varios textos por ahí que demuestran la regulación del espacio estancada por culpa de Marconi. Marconi hace 100 años, pues ya no tiene la culpa de nada. Nosotros que hemos arrastrado el sistema de ello. Hay unas cosas que se llaman filosofías eficientistas, acceso al espejo, que lo que buscan es, resultado de la digitalización de los usos y ceros de los bytes, hacer un uso más eficiente del espejo. Esa es la respuesta, porque todos ustedes pueden usar un portátil y un celular en este momento, en este pequeño espacio geográfico, al mismo tiempo. Es porque todas las comunicaciones digitalizadas son anchos de banda muy pequeños que no interfieren entre ellos. Y aún así, si interfiriera, hay mecanismos de multiplicación. Primero el bit de ella, después el bit de ella, de ella. Es. A título de chisme, les muestro cómo se ve el Wi-Fi. Esto es, les recuerdo. Ustedes cogen en su casa, en Play Store, bajan la aplicación con Wi-Fi en la SD, gratuito, en esto. Esta es la señal de radio que lo esperamos acá. Esta es la portadora, esta es la emisión electromagnética que cada uno de los computadores hace. Y dependiendo de qué tan alto sea, ¿qué creen ustedes que es eso? Mientras más grande la montaña, ¿qué les va a decir? Eso es la potencia. Mientras más alta, más potente. Y vean que todos competimos por 13 canales de espectro, que es en la banda de 2.4. Yo puedo ser el patán del barrio que coja los 13 canales para mí. Y eso se puede lograr. Sí. Y el patán más así. Tanto por fuera de los términos regulatorios y más por el parámetro. Pero, primero, mínima interferencia, mínima potencia de interferencia. En este mundo del acceso dinámico de la digitalización del espectro hay mucho por hacer todavía, mucho por hacer todavía. Pero termino con esto. Regular no es fácil. Es una labor técnica de regulación. ¿Por qué creen ustedes que no hemos podido modificar el juego civil? Y no son falta de ganas, porque a nosotros nos encantan las normas. Nos encanta cada 5 años cada 4 años volver a reinventar el reino. ¿Qué creen ustedes que no hemos modificado el juego civil? ¿Cuántos artículos tiene el juego civil? Los áreas de discusión tienen exactamente la misma. Normas muy bien hechas, muy técnicas, regular es un tema difícil. Yo creo que es un tema de conocimiento. Yo no conozco a nadie que pudiera que es capaz de arreglar bien, muchísimo. Y luego tendrá sus contradicciones o lo que sea, pero no sé cuánto creen ustedes que sea. Bueno, si les dijera que tenía un código civil. Si no sale de la Constitución, no vamos nunca por el código civil. ¿Y a dónde voy con esto? Es la evolución tecnológica. Exige. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que todavía estamos en la pregunta. ¿Debemos regular? Una de ellas es la inteligencia artificial. Yo leí un proyecto de ley. Me parece, de los que he leído hasta el momento, el más razonable. Que dice, todo proceso que es inteligencia artificial, hay que informarse con usted. Y que el usuario sepa. En ese proceso de inteligencia artificial, me parece ético. En todas las cosas que he leído, en todos los proyectos de ley que pretenden crear la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, todas esas cosas, pues te llegan que informen, que para el paso no. Pero en este tema del espectro, ya hay una trayectoria amplia, hay una trayectoria de ciclos, un siglo
Y las discusiones esencialmente son ¿cómo ¿cuándo fue que Facebook se cayó? Como todo un día, hace como 2 años. ¿Cuál es la diferencia entre el iPhone 14 y estos? El uno redondito, el otro es ovalado, que dice que las telecomunicaciones se lo volvieron el día de hoy. Por eso las compañías de telecomunicaciones su valor disminuye. ¿Cuál es la empresa más cara del mundo? ¿Cuál es la marca más cara del mundo? ¿Cuánto? ¿Cuál es la marca más grande del mundo? Sacando a los chinos, porque dice ya es un bloque de marca. Es decir, compañías más grandes de lo que es el China, por número de gente, pero el mundo occidental, Japón. Y se nos volvió ya, o sea, obtener una información pues, normal. Lo mismo pasó con las telecomunicaciones. Cuando ya todos logramos tener teléfono en el bolsillo, ya se volvió profesional. Solo vemos lo importante que es cuando se va el servicio. Aquí les hablo de contar es cuando, en qué navegan ustedes, a qué dedican ustedes su tiempo en una. Esta pregunta que sigue después de eso es ¿cómo sería la vida? Como eran de los que nos tocó el mundo sin internet, a María David. No, eso es un rendimiento. Es el espectro de rendimiento. El uso público que es una ficción. Ponga el uso público que es una ficción, definición legal. Perfecto. Es un bien escaso, definición legal. Es un mundo técnico que nos interesa desde la física. Pero más allá de todo eso es el soporte de un montón de servicios que hoy están ustedes. El problema más grande de los colombianos no es la falta de internet. El problema más grande de la mayoría de los colombianos que llaman al menos. No, 70% de este país se levanta. Y su meta principal es que voy a usar. Y las telecomunicaciones, por eso no hay también una dimensión social. Y ustedes hacen negocios cuando tengan. Todos han comprado cosas por internet. Sí. Todos ayudando a mover la economía por internet. ¿Por qué? Porque es el nuevo mercado, es un nuevo banco, una institución financiera, un banco a veces es el negocio. Ese mundo está estrechamente relacionado con el mundo del espectro, del acceso. ¿Quién ha oído esa compañía? ¿Qué ofrece Starlink? Internet. ¿Y qué tiene de especial ese Internet? Puedes visitar en cualquier parte. La series de los cambios de la red de Ucrania, de Rusia, Lucas, literales. Él dio acceso abierto para los ucranianos. Esta es la tierra, que no lo parezca. Hay 3 niveles. El satélite es de órbita baja,
Hay satélites de también ya, y hay satélites de órbita alta, que son satélites geoestacionarios. La televisión llega por acá. La red de Starlink, digamos, son lanzados 5.000 satélites en los últimos 3 años. Es una constelación de satélites que le está dando la vuelta. ¿Cómo se comunican esos satélites? Entonces, el desarrollo tecnológico, por más que a nosotros ya nos parezca muy obvio, por más que ya hayamos logrado cerrar muchas brechas, el desarrollo tecnológico, la cuarta revolución industrial, como lo quieran llamar, pasa gran parte por este uso de los. Entonces, preguntas, quejas, recursos, solicitudes, lo escucho. Sí a la regulación o no a la regulación. No, sí a la regulación. Todos los bienes escasos hay que establecer reglas de juego, hay que establecer reglas de acceso. Mientras esa escasez persista, se necesita regulación. Pero esa escasez no dura para siempre. Al día de hoy, la limitación esta impone que en Medellín hay 15.000 horas en efecto. Si usted digitaliza eso, puede tener 45.000 horas en efecto. Y cuando usted ya tenga 45.000 horas en FM, ya no va a ver, usted le van a decir, la emisora que dice que desde septiembre llegó diciembre, algo así. Ya eso nadie lo conoce porque ya hay 45 zonas diferentes. Pero mientras sea escaso, Y hay mucho abierto bastante. Pues me tiempo calculado sobre la escasez de la escasez no es técnica. Las barreras técnicas ya se han superado en una gran medida. Tienen mucho que ver con el poder computacional. ¿Ustedes saben qué es el poder computacional? Me llama la ecuación de. Me llama este señor que dijo que cada 2 años iba a votar el poder. De modo. Sí, la ley de Moore, uno de los gremios fundadores, no sé qué, de Intel por ahí en los años 70, muchísimos años. Cada 2 años se ha duplicado la capacidad de computación. O sea, esto ya estoy viendo que no hemos llegado hasta allá. Más o menos, cuando ya tenés 8 núcleos, pero ya tenemos muchos cada vez. Ya tenemos una gran capacidad, una gran cantidad de data centers que tienen una gran capacidad computacional, capacidad de manejar mucha información. Técnicamente ya tenemos la disponibilidad de avanzar mucho en eso, pero políticamente sigue siendo un tema muy difícil, porque todos los gobiernos esperan recibir algún ingreso, algún crédito, por ejemplo, de la Nacional Espectro. Yo quiero decir que le agregué 3 millones de pesos al presupuesto nacional por una subasta de espectro. Por ejemplo, se habla de que espíritu. No habla de que espíritu. Pues habla que espíritu es porque. Pues lo que supongo el proyecto de finito, teniendo en cuenta que estamos poniendo la base que es algo, una ficción. Es esto, en un espacio geográfico, en teoría, en principio, una señal puede existir en un instante de tiempo. No puede haber 2 señales en el mismo espacio geográfico, en el mismo instante de tiempo, porque es interferencia. Lo que se ha hecho es separar las señales. Por eso, como lo dicen, cada humano necesita a su alrededor 20 metros cuadrados. Entonces, separémonos todo, porque pues llega el momento en que ya no nos podemos separar más, que ya no nos información. Es el uso perfecto.
Cuando uno logra digitalizar, ese concepto empieza a desvanecerse. Para ustedes espectro debe ser un bien de su público porque está ilustrado con la exposición que se puede implementar para las sociedades. El ejemplo que tocamos aquí precisamente el estadio, que nos claro, que ya vimos con ese conflicto ucraniano. Se ve que gracias a eso es mucha comunidad comunicarse con gente de la del país. Entonces, ¿usted cree que debe hacer igualmente un bien de uso público o más bien un bien significativo o seguiría a usted? Eso es una pregunta desde la titularidad. Y es, hay cosas que con la regulación podemos lograr un fin social relevante, un fin social valioso, independientemente que sea pues, es eso. Las calles, por regla general, son de todos, pero si la forma de que se construya rápido, funcione bien, eso es porque es una concesión, no le puedo otorgar contrato de concesión en particular para que construya rápido. Entonces, que sea el dueño o no sea el dueño, no, a la larga no tiene tanto que ver. Es, en el mundo ideal, los ingenieros y los abogados son ingenieros abogados independientes que salen de una universidad. Lo importante es la finalidad que usted haga. Entonces, yo creo que la regulación debe enfocarse y decir, venga, el uso del espectro tiene que tener una enfoque social. Tiene que tener un enfoque social. Eso da lugar a que existan los privados que lo usan, pero también tiene que haber un uso social. Que desaparezca el Wi-Fi, pues sería desastroso. Una preferencia por respuesta que sobre la titularidad. Yo creo que la discusión debería enfocarse más como no la discusión sobre la titularidad, sino sobre la finalización que espera el Estado, que debería enfocarse más como a la reforma económica que está generando hoy el Internet, por ejemplo, y que no está condicionada a un territorio específico. Las transacciones ya no son por territorios, ya suceden entre diferentes territorios, diferentes naciones y eso está en un límite. O sea, es como, sí, yo te licencio, pero al final del día no sabes ni siquiera cuál es la transacción esa oportunidad que están generando. En eso ha habido una variación significativa, que es la ley 1341, la que regula este tema. Decía que cuando se asignaba el espectro, el criterio tenía que ser la maximización del ingreso fiscal. Yo le asigno espectro el que más plata me pague por él. Es una forma de repartir. ¿Quién tiene más plata? En el año 2019 hubo una reforma en la ley 1938 que decía, no, lo importante no es quién me pague más por ello. Porque a la larga, si alguien cobra mucho y después tiene que cobrar tarifa, las tarifas van a ser más. Pues bajo esa lógica dice, aunque no sea la maximización del ingreso fiscal, pero la maximización del bienestar social. Ahí cambia todo eso. Entonces llega el Estado y habla y dice, vamos a asignar espectro. Y es lo que está pagando por esto, como está diciendo. Dice, le va a dar más puntajes el que me cubra más escuelas. El que me lleven con internet más escuelas. Si además de eso, le voy a permitir que usted me va a pagar, usted me va a pagar 1 millón de pesos. Págueme el 90%, no me lo den en efectivo, déme 100.000 en efectivo. Y ese 90% restante, gástese en esas obligaciones sindicales. Entonces, ahí hay una evolución significativa de decir, lo importante no solo es cuánto le dio el Estado, sino que efectivamente llegue el servicio a los sitios donde no es capaz de llevarlo el mercado solo. Entonces, ahí hay alguna relación con ese tema como de efecto de derrame de la tecnología o del conocimiento, cualquier cosa. Entonces, ahí hay una variación. Todavía falta.
si hay novelas, si hay una adopción. Unos objetivos. Sí, el espectro radioeléctrico le pertenece a Colombia, respuesta. En el caso tal de Stalin, o sea, es una de los satélites que finalmente está haciendo uso del espectro radioeléctrico que le pertenece a Colombia y al resto de los 195 países. Entonces, o sea, ¿a quién le tendría que pedir permiso? Porque, por ejemplo, si yo quiero poner mañana otro operador móvil, así como la digo, pues que tengo que ir a pedirles permiso. Pero entonces, ¿cómo funcionaría Starlink si precisamente el proyecto es que sea para todo el planeta democratizado el uso del Internet? Porque pues también puede pasar que por allá en un país de África, por allá en el Congo, les digan, no, yo tengo derecho a utilizar mi espectro eléctrico. Entonces, eso ya estaría muy limitando pues como es una democratización. Listo. Este lo resuelvo. Y Pues responde a las preguntas hablas de que al regular, teniendo en cuenta la aplicabilidad de las normas y la regulación disciplinaria, ¿por qué crees que puede beneficiar la regulación que se tiene que estar en la aplicabilidad de las normas disciplinarias? por lo que dice. La regulación del espectro es necesaria porque si no, si todos usáramos las frecuencias que queremos, como queremos, ninguno se podría. Entonces, en ese sentido, la tecnología no es correcta, pero explica el tema bien, es como, por eso existen normas de clase. Tiene que decir, ustedes van en este sentido, ustedes van en este otro, ustedes para. Si la pregunta va más orientada hacia la efectividad de la regulación, pero hay muchas facetas. El ministerio, bueno, hablemos de lo que se propone, el Estado. En muchas partes de Colombia, por ejemplo, no hay internet. El Estado es ilegal, es ilegal en muchas partes, en muchos territorios. Como no llega el servicio legal, llega el servicio legal. Si la pregunta va más orientada hacia la efectividad de los términos teóricos, no hay que nadie todavía falta avanzar, sí, sobre todo falta avanzar en temas de dispersión y de vigilancia. Para no ir muy lejos, ustedes han oído emisoras piratas en el nunca necesitaban manejando viendo un montón y escanean frecuencias. Cuando ustedes ven una emisora que es una mucho más bajita que las demás, eso es una emisora pirata. Y se dan cuenta por la calidad de la programación, por el estado de las canciones, por todo. Yo, que le hago seguimiento al tema, podría decir que he escuchado por ahí 10 emisoras piratas. En Medellín, estamos hablando de una zona de conflicto, uso ilegal del espectro. Yo que me dedico a estos temas, hago monitoreos de espectro, esto de información. No escuchan. Hay un restaurante utilizando una frecuencia ilegal, bar, constantemente suba la cubeta de hielo, va en la cabeza. Y para esta es, hay una cosa que se llama recurso orbital relevante para los satélites geoestacionarios. Y es un satélite geoestacionario, un satélite que está a 35.000 kilómetros de distancia de la Tierra. La velocidad de la misma de la Tierra. Entonces uno coge y le manda la transmisión de televisión de Estados Unidos, y todo lo que quiera, y coge y la transmite. Y uno con un satélite coge televisión del canal de Estados Unidos, está Brasil. Eso te llama una posición orbital que las asigna la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y aquí dice, a mí me asignaron un recurso orbital
me asignaron una posición en el espacio y me asignaron unos recursos a funcionar para que nos interfiera con nosotros. Esos modos, Starlink y el convertidor que se llama OneWeb, que lo compró Amazon, que es la versión original que fue la pandemia, son constelaciones, son satélites de órbita baja. Estos permisos nos asignan la ONU. El problema de los satélites, entre otros, es, primero, la basura. Solo Starlink tiene 5.000 satélites en el espacio. En los últimos 2 meses se han caído 200. Cada uno está programado para que dure 5 años, que cuando acabe su vida útil, pues empieza a la coordinación de esto, están por los chinos. Se realiza, primero, se estandarizan unas frecuencias a nivel internacional de la ONU. Cada 3, 5 años, no tiene fecha fija, hay una reunión, se llama la Radioconferencia Mundial, en diciembre hay una muy larga, en un país árabe. Ahí, y ahí se dice, bueno, ¿dónde van a funcionar estos servicios? Si todo el mundo llega y todo el mundo adopta esas decisiones. Y también otro elemento es, despegar el espacio es muy difícil. Realmente es muy difícil, pero el espacio está lleno de estudio. Pues cuando uno dice, el satélite no despegó, tiene que esperar 3 días más. Es que donde dan mejores estadísticas de mucho paso. Y ahí es una entidad que llama, que maneja los gringos, no me acuerdo qué traduce, pero son los que dan el seguimiento, todos los objetos del espacio, y le dicen, venga, ¿usted para dónde va? Ya, yo vengo para la posición orbital tal. O yo voy a expulsar estos satélites, se expulsan, como 40 a la vez. Voy a expulsar en esta órbita, le dice, listo, despegue mañana a las 3 de la tarde. Y eso es regulación. Ya no de espectro, sino de espacio. ¿Claro la respuesta? Para no usar más el tiempo, por supuesto, del doctor Carlos y los queridos asistentes invitados de ustedes. No voy a darles las gracias por este espacio. Tienen muchísimo sobre un tema por experiencia inexplorado en meses, pero además sumamente interesante y apasionante. Y gracias por asistir. Continuaremos en nuestro próximo evento programado ya de ciberseguridad del próximo mes. Así que los cerramos también para que puedan conectarse. Gracias a todos.